Hola de nuevo compañeros, bienvenidos a Candala. Si tienes un láser de CO2 o de diodo, seguro que te has planteado alguna vez el personalizar azulejos y no has sabido hacerlo o no te has puesto con ello. Pues hoy en Candala os vamos a enseñar dos maneras de preparar un azulejo para que puedan ser grabados. Así que nada, no te pierdas el vídeo y suscríbete a nuestro canal para más cositas de estas y empezamos con ello. Bien, lo primero que tenemos que saber para grabar un azulejo es que este azulejo, al ser normal, si lo metes al láser no se te va a grabar. Hay que prepararlo antes. Hay gente que lo que hace es darle una pintura negra y luego mediante un grabado en negativo pues también es una forma de grabarlo. Pero hoy lo que vamos a hacer nosotros es prepararlo con esto, dióxido de titanio, de dos maneras. Uno en pintura blanca efecto tiza y otro en polvo, dióxido de titanio cosmético. Esto es polvo y esto, digamos, es líquido. Para que la pintura blanca se quede blanca usan dióxido de titanio. Entonces lo que vamos a hacer es preparar unos azulejos con este método y otro de los azulejos con este método y luego vamos a ver cuál queda mejor y cuál recomendaría yo para grabar estos azulejos, así que vamos con ello. Lo primero que vamos a hacer es quitar y limpiarlo bien. Aquí siempre viene con unas cosillas de silicona para que no se rocen unos de otros, y lo que hacemos es simplemente limpiarlo bien. Bien, pues ya hemos hecho el diseño para lo que es el azulejo. Esto le hemos hecho un cuadradito de 200 por 200, que es lo que mide el azulejo, y le hemos hecho una serie de dibujos, como veis, aquí unas flores, casafel y no sé qué. Entonces los parámetros que le he puesto en la primera prueba va a ser de 200 por 20, que es lo mismo que le pongo a la madera, para que grabe bien. Y aquí simplemente vamos a hacer una línea para ver dónde está el láser, pero bueno, esta le vamos a dejar en marco y nos vamos a ir al láser a preparar nuestro azulejo. Bueno, le hemos dado ya una mano de pintura y lo que vamos a hacer es dejarlo 24 horas secando. Y ya lo que hacemos es poner el azulejo en nuestra máquina. Lo ideal sería hacer un cuadrado marcado lo que es en la madera y luego poner el azulejo justo en el cuadrado que es de 20 por 20. Aquí, como lo hemos hecho a ojo, luego veréis que se nos ha torcido un pelín, pero bueno, ponemos lo que es la distancia focal y el azulejo y ya simplemente sería darle a grabar. Bueno, lo que vamos a proceder es a limpiarlo. Lo suyo es con esmalte para quitar la pintura blanca. Entonces estoy dando con aguarrás una primera mano, una primera limpieza, porque no tengo aquí esmalte. Y ahora lo que voy a hacer es bajarme a por esmalte para limpiarlo bien. Y bien, lo que vamos a echar un poquito de polvo, yo creo que me he pasado para un azulejo, que sea 1:1 más o menos, ¿vale? Y lo movemos. Ahí. Yo creo que vamos a echar un pelín más, porque quiero que se quede un poco pastosillo. Ahí. Lo vamos a echar aquí y le vamos a dar con el rodillo. Bueno, pues le vamos a dar con el rodillo de espuma
porque seguramente vaya a quedar bastante mejor y no se vean los brochazos. Le damos ahí. Lo que podemos hacer es darle una mano para que agarre, incluso una imprimación, y ahí yo creo que con la imprimación habría quedado mejor. Vamos a darle una mano y ahora cuando se seque le vamos a dar otra mano. Bueno, compis, aquí tenemos resultados. Uno ha quedado un poco así y el otro ha quedado bastante bien. Entonces vamos a empezar con el de la pintura y os digo los pros, los contras que he visto y los problemas que me han surgido y cómo creo que se deberían solucionar. Bueno, pues como veis aquí el resultado, han quedado zonas más blancas y zonas más negras. ¿Qué creo que ha pasado aquí? Pues que le di varias capas de pintura, entonces a lo mejor ha habido diferentes tomos de pintura en cada lado y por eso se ve así. Yo creo que lo mejor sería darle una capa fina de pintura, muy fina, lo justo para que el dióxido de titanio se quede impregnado en el azulejo y ya grabarlo. Y quizá a este le hubiera dado un pelín más de potencia, pero bueno, así la verdad que la zona que se ha quedado grabada se ha quedado bastante bien. El problema que tiene esto, pues primero que tienes que estar pintando y sobre todo luego quitarlo con el disolvente o el aguarrás. Claro, como le he dado varias capas de pintura, bueno, todavía queda por aquí pintura, pues ha sido un coñazo quitarlas. Entonces, si lo hacéis con este método, yo lo que haría, darle una capa muy suave de pintura para, primero, que se pueda grabar bien y para, segundo, que se quite fácil con el aguarrás o el disolvente. Pero bueno, yo no me decantaría por esta técnica a la hora de grabar. Y luego por esta, que creo que ha quedado bastante mejor, ha quedado en negro, pues me decantaría yo creo que en esta. Primero por facilidad de uso, lo que recomiendo es que dar varias capas, a lo mejor poneros pues, varios azulejos, le dais una capa con el rodillo de espuma, lo dejáis, lo volvéis a dar una capa, dar varias capas, porque me ha pasado con el barniz de sublimación que si le he dado una capa luego se ha quedado como esto, como aguas, y de esta manera dando varias capas pues vais a evitar eso y que se grabe todo igual. Bueno, este nos ha salido un poco descentrado, pero está grabado, o sea, esto ya no se quita, está grabado y aún me queda por darle, le he dado una limpieza, pero me queda darle una buena limpieza más. Y lo bueno que tiene, que se ha limpiado con agua y jabón debajo del grifo, no ha hecho falta ni disolvente, ni mancharte las manos, ni nada. Esto creo que es un método más limpio y queda súper bien. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos hecho un vídeo de sublimación, hemos hecho un vídeo de láser y hemos hecho un vídeo con impresora V que también lo vamos a colgar. No sé si estará colgado ya cuando hagamos este vídeo o próximamente estará colgado. Así que nada, si queréis aprender más truquitos, seguidnos aquí en las redes y en YouTube, y un saludo.